hablo más que todo del aumento de población, o sea, el crecimiento poblacional bacteriano, ¿ya? Poblacional. Bien, a ver, en este gráfico vemos que en el eje X, el horizontal, está el tiempo. En el eje Y, el vertical, está el logaritmo del número de microorganismos viables, la cantidad de microorganismos que aparecen en ese lugar. La primera etapa se va a llamar fase lag, que es la fase de adaptación, la inicial. Lag quiere decir pues, que es lento, ¿no? Me en términos de computadora, ¿no? Se ha lajeado, ¿no? Lento, ¿no? La fase log, el logaritmo, exponencial, es decir, el aumento de la población es acelerado, ¿no? O sea, se incrementa mucho, ¿no? Entonces, es lo que tú ves aquí en esta imagen. Mira esto. Como a partir de 2, por fisión binaria, se multiplican más y más y más y más hasta llenar todo el espacio de esta imagen, ¿no? Un montón ahí. Luego está la fase estacionaria, en la cual no hay un aumento en la cantidad de población. La población se mantiene más o menos constante. Y la fase de creación o muerte, en la cual, como ya no hay comida, las bacterias mueren y su número se va reduciendo. Claro, se parece a un cuadro de epidemiología, ¿no? Como la meseta, el virus, eso que hay ahora, ¿no? ¿Sí? Se parece un poquito a eso, ¿no? Con la infección recién había en el Perú, después cómo se incrementó cuando fue eso, en marzo, abril, ¿no? Luego la meseta, que estamos por aquí, y ojalá pues que caiga, pues también, ¿no? Aunque uno no sabe, pues que puede haber una segunda ola, porque en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en España, segunda ola del virus. Porque la gente está saliendo, pues se mancha por el cambio, por el verano. No el verano, ¿no? Se está cambiando el clima por ahí también, ¿no? Entonces por ahí también salen por montones y bueno, se contagian. En fin, ¿no? Yo tengo amigos en España que sí, otra vuelta están en cuarentena. Mala suerte. A ver, mira, entonces en la imagen 1, la cantidad de bacterias es baja. En la 2, aumenta un poquito, ¿verdad? En la siguiente, pues aumenta en cantidad, ¿no? Cantidad de bacterias hay, ¿no? En 3, la cantidad se mantiene igual. ¿Mm? Y en 4, la cantidad baja hasta desaparecer si no hay más alimento. Ujú. Entonces, ten en cuenta eso. O sea, esto se aplica ¿por qué? Porque no hay límites para ningún ser vivo, en verdad. ¿En qué sentido? Cada ser vivo lo que tiene es multiplicarse hasta donde pueda. O sea, no hay una regla que diga, oye, deja de multiplicarte. No, lo vas a hacer hasta donde pueda. Los límites más bien vienen de lo externo, del ambiente, ¿no? El espacio, los alimentos, los competidores van a hacer que ese ser tenga un freno en su multiplicación. En este caso, el freno, ¿cuál es para las bacterias? El freno es la comida y el espacio. Claro, son dos factores, ¿no? El espacio y la comida. Como aumentan la cantidad, consumen todo lo que hay y simplemente deja de haber comida para todos. Y el número comienza a bajar. Ahí está. Claro, pues en ese punto nos parecieron mucho las bacterias, ¿no? Pero en el humano, como el humano produce comida, ¿no? Como vive en ciudades, no hay un límite para el humano. El humano en verdad es una especie muy interesante porque no hay límites para el humano. No hay, pues, ¿no? ¿Qué nos puede aminorar nuestra población? El clima, enfermedades, no pues, ¿no? Depredadores que el humano, menos todavía. Una bacteria, no, la bacteria puede multiplicarse rápido, pero el problema que tiene es que el espacio y la cantidad de alimentos disponibles. Pero en ellas el detalle está que esos también de sobra, ¿no? En el medio ambiente hay todo tipo de animales, de personas que mueren, que dejan sus restos y que tienen comida por ahí. En este caso, para ellas, su limitante son los competidores. Hay otras especies bacterianas que también van a hacer lo mismo. Y entre ellas hay una especie de conflicto, ¿no? Por ver quién empieza primero y quién descompone primero. ¿Ya? Bien. Bien, entonces vamos a hablar ahora de la conjugación bacteriana, ¿no? Que es un modo de transferencia de genes, ¿no? ¿Cómo sería esto? Ya para hablar en términos bien sencillos. Conjugación bacteriana es cuando una bacteria le pasa a otra genes por medio de un plásmido, por medio de un pequeño ADN circular, ¿no? Que le va a llevar información de una a otra.
mediante el pili, ¿no? El pili es una estructura que conecta dos bacterias y que permite que haya la conjugación. A ver, ahí tienes tú la secuencia. Una bacteria va a ser dadora o donadora, otra aquí, puro F, ¿no? La F más, es la que dona al plásmido, y la F menos, mira aquí el cursor, es la que recibe el plásmido, la receptora, ¿no? La F más tiene el plásmido y la F menos no lo tiene. Lo que está aquí grande es el cromosoma bacteriano, ¿no? Lo chiquito es el plásmido. Ese plásmido, vamos a llamarlo aquí factor F, ¿ya? El plásmido tiene ahí el factor F. Entonces, la bacteria donadora, dadora, va a acercarse a la receptora y va a formar un pili. Entonces, el pili toma a la receptora y la acerca a la dadora. La acerca. Y cuando se acercan, aquí se forma una especie de puente conector entre ambas paredes, ¿no? ¿Qué pasa después? Mira, el plásmido, ¿no? El plásmido es un ADN de dos cadenas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Este plásmido abre una cadena y esa cadena se pasa a la otra célula, a otra bacteria. El plásmido se abre y una cadena se va a la otra bacteria, ¿sí? Ahora, esta cadena que está llegando a otra bacteria y otra cadena que se queda aquí también, van a formar la cadena que les falta, ¿sí? Entonces, una cadena va a otra bacteria, ambas quedan con una sola cadena, ¿cierto? Pero ambas van a duplicar la cadena que tienen para formar un nuevo plásmido. Y al final, ¿qué va a ocurrir? La bacteria que era F menos se vuelve F más. Tiene el plásmido que también tiene la otra, ¿sí? Entonces allí ambas adquieren esa cualidad. Una cualidad cual podría ser la resistencia a los antibióticos. Entonces, la bacteria F más le pasó genes a la F menos mediante un plásmido. Eso es la conjugación. Ahí está. Aquí recuerda el punto, ¿no? Por aquí no quiero que te marees tanto, ¿no? Respecto al plásmido, ¿cómo pasa, no? Voy a dibujar aquí con rayitas, ya, para que me lo entiendan mejor. Por ahí se mareó. A ver, a ver, a ver. En vez de que sea plásmido así, ponle que sean dos rayas, ¿ya? Dos rayas rojas, ¿de acuerdo? Ya. ¿De qué pasa ahí? Una de ellas, una de estas cadenitas, pasa a la otra bacteria. Mira lo que estoy haciendo, mira. Una cadenita de las dos pasa a la otra bacteria, ¿sí? Luego, por acción de las enzimas, cada cadena en cada bacteria forma una cadena nueva. Y ahí tienes todos tus plásmidos nuevos. Ahí está, ¿ves? Esa es la idea. Una cadena pasa a la otra y después ambas forman la cadena que les falta. Ujú. ¿Cómo la bacteria donadora sabe que otra bacteria no tiene plásmido? Porque hay factores en la pared. Hay factores en la pared que indican eso. Ujú. De esa manera pueden saber quién les falta ese plásmido. Ese plásmido no solamente aporta resistencia, también produce genes que van a determinar proteínas que van a estar en la pared. Ahí está. Es, digamos, la marca que tiene el plásmido. Aparte también que pueden liberar cierto tipo de compuestos químicos que van a advertirle, ¿no? Que tiene o no tiene. También por ahí, ¿no? Como si fueran feromonas, ¿no? Que no es exactamente eso, ¿no? Pero liberan compuestos químicos que avisan ahí, ¿no? Si tiene o no tiene. Bien. Sí, se entiende la idea. Entonces, una pregunta aquí, ¿esto es reproducción o no? ¿Pero se puede más reproducción o no? Sí o no, no reproducción. ¿Por qué? Porque la reproducción se forma un nuevo ser. Aquí no, aquí solamente estamos pasando de un plásmido a otro. Nada más. Es transferencia horizontal de genes, no es reproducción. Ni para sexual, ni nada de eso. No, no, no. Es solamente transferencia horizontal de genes. Punto. Otra manera es la transducción, en la cual el ADN
pasa por medio de virus bacteriófagos o fagos. Primera diferencia. En este caso, el fago, ese virus, va a atacar a una bacteria. ¿Sí? Entonces, el fago le inyecta ADN viral, ¿no? Eso que está aquí de color medio rojizo es ADN viral. Lo que está de color medio marrón es el ADN bacteriano. No confundir, ¿ya? Bacteriano y viral. Viral, ahí está, y bacteriano se les aquí. Ya, bueno. Lo que ocurre normalmente es que el virus inyecta este ADN, y este ADN, ¿qué cosa va a hacer? Va a hacer que la bacteria sea una fábrica para producir partículas virales, pero en piezas. ¿Sí? Aquí está la cápside, la envoltura del virus, y aquí están los ADNs. Pero el virus tampoco no es tan exacto, ¿no? También comete errores. De manera que las cápsides van a incluir por dentro, ¿no? ADNs virales, ADNs bacterianos o ADNs combinados. No hay una regla que me indique que pueden tener. Puede ser cualquier cosa por ahí. Entonces, puede ser que un virus, mira, esté llevando ADN bacteriano dentro, ¿no? Puede ser, puede pasar, mira, ¿no? Entonces, cuando esa bacteria atacada por el virus es destruida, se liberan estos fagos, y este fago está llevando, sin saberlo, ADN bacteriano. Mira el color. Entonces ese ADN bacteriano está portando el fago ataca, mira, a una bacteria nueva y le inyecta ese ADN bacteriano, el cual no va a producirle lisis a la bacteria, como en el primer caso, ¿no? Lo que va a hacer este ADN viral, el marrón, es insertarse en el ADN de esa bacteria, transfiriéndole cualidades, genes, características diferentes. En pocas palabras, el fago, ese virus, es un transporte involuntario de un segmento de ADN de una bacteria a otra. En vez de infectarla y destruirla, le está pasando genes distintos que le pueden dar ventajas. ¿Verdad? Lo que hacía el plásmido, aquí lo hace el fago. Ese mecanismo se va a llamar transducción. Transducción. ¿Sí? Esa es la idea principal, ¿no? El fago le pasa genes de una bacteria a la otra. Ya está. Bien, pero falta una más también, ¿no? ¿Cuál falta ver aquí? Ya tenemos por plásmido conjugación, por fago transducción y falta uno más, ¿no? Aquí va a ser la transformación. Se pasa la transducción, pero en ese caso no interviene en un tipo de fago. Aquí lo que ocurre es que una bacteria muere, se lisa, se revienta y un fragmento es tomado por otra bacteria. Ahí está, mira. Entonces, una bacteria, la donante, se lisa, se destruye, ¿sí? Y los fragmentos de esta bacteria donante son captadas por otra bacteria, la receptora. Esta bacteria, ¿no?, toma ese fragmento de ADN, lo inserta en su propio ADN y tiene esto aquí una bacteria que está recombinada, ¿no? Tiene aquí un fragmento que le pertenece a otra bacteria. Eso se llama una célula transformada. Ahí está. Entonces, en este caso, no es que un virus lo haya hecho, sino una bacteria se ha destruido y un fragmento de ese ADN entró en esa nueva bacteria y se recombinó con el ADN de esa bacteria receptora. Ahí está. Claro. Esto no es parasexual. Ese tema de parasexual no tiene sentido. No. Eso simplemente es transferencia horizontal de genes. Y se acabó. ¿No? Entonces, la transformación, la transducción y la conjugación son formas de transferencia horizontal de genes. Nada más. ¿No? En cuanto a la bipartición, eso es transferencia vertical de genes, es decir, de padre a hijo. ¿Ya? A ver, ¿qué me pregunta Jomel? Sí, para que haya transducción debe ser
virus ADN, no queda otra. El virus ADN se inserta en el otro ADN. Los virus ADN tienen capacidad, ¿no? Se insertan en el ADN de la célula a la cual atacan. Claro, o sea, todo lo que ves aquí va a dar variabilidad también. Por fagos, por plásmidos, por transformación, le están dando a la otra bacteria, la receptora, variabilidad. Así es. Claro, en todos los casos ocurre eso. Es decir, mutación, conjugación, transformación y transducción producen variabilidad. Muy bien. Otro mecanismo también que vamos a ver por aquí, que es el extremo, como te decía, cuando la célula está en peligro, es la llamada esporulación. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Mira, que está la célula normal, ¿no? Con su ADN circular. Cuando el ambiente se torna adverso, lo que hace la bacteria es producir un septo de separación y forma aquí una pequeña célula, ¿no? Esta célula de aquí se rodea de unas capas protectoras. Muchas capas, son como 6 capas que tiene este tipo de estructura. Y lo que va a ocurrir es que ese agente externo, calor, no sé, pues radiación, presión, lo que sea, destruye a la bacteria original. La destruye. Y este componente interno permanece en el ambiente por semanas, meses, años enteros, hasta que un lugar adecuado le permite germinar y producir una nueva célula. Por eso es endospora, pues porque nunca lo libera, no se libera esto. La célula que lo forma muere, se destruye, se lisa y recién ahí la endospora queda en el ambiente esperando un mejor momento. Puede estar aquí años enteros inclusive. Vemos aquí en esta imagen qué componentes tiene esta endospora. Tiene un ADN circular, citoplasma, membrana, y tiene varias capas ahí, ¿no? Tiene capa cortical, tiene corteza, también tiene exosporio, etc. Tiene como 6 capas en verdad. Entonces su metabolismo es bien lento, ¿no? Bien lento. Mínimo es ahí porque debe conservar el máximo de energía. Ahora, ¿quiénes hacen eso? Tú me dirás, ¿no? Ya, ¿quiénes hacen esporulación? ¿Lo hacen todos? Pues no. Esto lo hacen, si le ponemos ejemplo, bacterias, ¿no? Bacterias de los géneros Bacillus con doble L y Clostridium. Bacillus y Clostridium. Ahí está, ¿no? Entonces, ejemplo, Clostridium tetani, el tétanos, Bacillus botulinum del botulismo, Bacillus anthracis del anthrax, tienen capacidad de formar endosporas. Recuerda, solo lo van a construir cuando están en peligro de muerte. Ya, solo en ese caso producen endosporas. Si el ambiente está normal, no pasa nada. No producen nada de eso. ¿Ya? Por eso es que es tan fácil que estén en el suelo, pues. Caen en el suelo, se seca el ambiente del sol, ¿qué hace la bacteria? Produce una endospora. El sol destruye la célula, la endospora queda. Eso se va, la célula germina y sale una nueva célula. Se puede erradicar, sí hay métodos para erradicar, te digo. Lo que se hace es esterilizar en vapor a 121 grados centígrados por un cuarto de hora. Esta es la manera de destruir endosporas. Esa es la manera. Eso se hace, por ejemplo, con los enlatados. Los enlatados deben ser puestos a una máquina que los esteriliza. Una especie de incubadora enorme a vapor que destruye endosporas. Si está mal hecho el procedimiento, ¿qué puede pasar? La endospora no muere, o sea, no se inactiva, se abre dentro de la lata, comienza a hacer fermentación dentro de la lata y un desecho va a ser gas. Entonces la lata comienza a hincharse. Entonces, si uno ve en la producción de alimentos enlatados, una lata hinchada, ya eso es de repente por bacterias. Entonces, en ese caso, toda la producción que se ha hecho en ese día se tiene que verificar.
te detiene la producción ahí, ¿no? Todo un lote de productos se detiene, no puede salir. Entonces hay los especialistas que hacen, revisan ahí, no las muestras al azar y verifican pues que no se repita. Si se repite, todo ese lote se descarta, no se puede vender eso. Entonces son reglas especiales que tienen que haber. No, esas son producción de alimentos también. Bien. ¿El alcohol destruye endosporas? No, las endosporas se destruyen por el calor, por calor húmedo. El calor húmedo sí las puede destruir. Bien. Vamos a hablar ahora de unas bacterias bien especiales, las bacterias que hacen fotosíntesis, las llamadas cianobacterias. Es lo que pasa unas uvas, ¿no? Medio marrones, pero no son uvas, ¿no? Estos son un tipo de colonias de una cianobacteria del género Nostoc, llamado cushuro. Claro, que se come en las zonas andinas, ¿no? Estos cushuros crecen en las orillas de las lagunas. Pero no son uvas, ¿no? Son colonias de millones de bacterias. De estas bacterias. Esta bacteria es el famoso Nostoc, el Nostoc sphaericum, formado por bacterias en cadenas, ¿no? Tipo estafilococo sería, ¿no? Estreptococo sería, ¿no? Tipo estreptococos. Ajá, algo así. Entonces, si empleamos una cianobacteria, mira cómo es, ¿no? Tiene cápsula, tiene pared también de pectolucano y también tiene tilacoides. También tiene tilacoides, unos sacos que realizan la fase luminosa. También tiene ribosomas que hacen la traducción, el ADN circular y desnudo, ¿no? También tiene una enzima que fija el CO2 llamada rubisco, ¿no? Y una partícula también llamada carboxisoma, que tiene las enzimas que permiten hacer la fase oscura, ¿no? Ahora bien, dentro de este tilacoide, ¿no? Tienes aquí el llamado ficobilisoma, que tiene pigmentos de color azul y verde, que le permite tomar la energía de la luz solar, ¿ya? Por eso también que estas bacterias se le llamaban antiguamente algas azul verdosas, ¿no? Tiene ese nombre medio raro, ¿no? No son algas, pues las algas son seres eucariotas, estas son bacterias. Entonces, también se piensa que estas bacterias han sido, pues, los antepasados de los cloroplastos. Se parece mucho, ¿no? Si te das cuenta, parece un cloroplasto esto, ¿no? Entonces, se piensa que han sido antepasados de los cloroplastos por su tipo de estructura. A ver, me dice aquí, ¿por qué se comerían colonias de bacterias profesor si tienen pared? No la podemos degradar o tendrían la misma función de los vegetales. Ah, ya, fácil. A ver. No, es que la pared puede dañarse parcialmente por el ácido del estómago. Por el ácido del estómago se puede dañar también. Y ahí la idea no es comerse la pared de las bacterias, no nada de eso, ¿no? La idea es que liberen lo que han almacenado. Por ejemplo, fósforo, ¿no? Potasio, complejo B, ese tipo de componentes. Ujú. Yodo también tiene, inclusive. Entonces, la idea es aprovechar lo que estas bacterias tienen por dentro. Ujú. Ese es el detalle. Bien, entonces, claro, si no tenía chiste comerlo, ¿no? Claro, este es por eso, para aprovechar minerales y vitaminas que contienen. Ujú. Bien, y para acabar con esto vamos a hablar ahora de las arqueas. Las arqueas. Las arqueas son un tipo también de procariotas, no tienen núcleo, que se diferencian en que pueden vivir en lugares extremos. Visualmente no se parecen, no difieren demasiado, ¿no? Igual parecen como chisitos estos, ¿no? Como bacilos. Pero el detalle está en que tienen algo en particular en su metabolismo. Es la diferencia, ¿no? El metabolismo también aquí es un tanto distinto. A ver, las tres principales tipos de arqueobacterias son las halófilas, termoacidófilas y metanógenas. Vamos a empezar con las halófilas. Las halófilas son aquellas que dependen del oxígeno para vivir, ¿no? Son aerobias obligadas y heterótrofas.
También tienen membranas púrpuras con las cuales contienen un tipo de pigmento llamado bacteriorhodopsina, que emplea la energía luminosa para formar ATP, ¿no? Entonces, también puede hacer fotosíntesis, sí, también. Se encuentran en el Gran Lago Salado de Estados Unidos, el Mar Muerto de Israel y el lago Owen de Estados Unidos. A ver, estas bacterias resisten el efecto de la ósmosis. Ya viven en ambientes que tienen 5% de sal, o más tal vez, ¿no? Entonces, ahí tú ves, ¿no? Este es el Mar Muerto, ¿no? Y aparentemente, pues ni nada, pues, ¿no? No hay ni siquiera peces ahí. Porque la cantidad de sales que hay es demasiado alta. Pero si uno saca una gota de esta agua y la coloca en un microscopio, verá que hay dos especies de organismos que viven ahí. Están ahí moviéndose, ¿qué están haciendo, no? Uno de ellos es Alobacterium, ¿no? Alobacterium es un tipo de arquea que resiste la concentración de sal. ¿Pero cómo lo hace? Esta bacteria almacena agua también. Es una manera de contrarrestar el efecto de la ósmosis. Y también tiene una pared muy resistente. Otras son las termoacidófilas. Estas viven en ambientes que están entre 80 a 105 grados centígrados y tal vez más, y la mayoría necesita sulfuro para crecer, ¿no? Algunas son anaerobias, no utilizan oxígeno y usan el sulfuro como aceptor de electrones en vez del agua. Habitan en los volcanes, manantiales calientes, géiseres y en los fumaroles del Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos también. Entonces, ahí tú puedes ver ese caso, ¿no? Ves aquí una especie de laguna de un color medio amarillento, ¿no? Y que será eso, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Si uno toma una muestra y la observa en microscopio, vamos a encontrar bacterias, no, arqueas del grupo Sulfolobus, que sulfo quiere decir azufre, ¿no? Entonces, estas pueden vivir en ambientes que son muy ácidos y muy calientes. Pero ¿dónde hay 105 grados centígrados, ¿no? Si a esa temperatura y el agua se vuelve vapor, ¿no? ¿Acaso vive en el vapor? ¿No? Tú debes saber también, por geografía y otros cursos, de que la temperatura de ebullición depende de la altura, ¿verdad? Entonces, a nivel de mar es 100 grados centígrados, pero en las serranías es de 80 grados centígrados la ebullición. En las profundidades también la ebullición va a ser a mayor temperatura. Entonces puede ser que a 1000 grados, digo, que a 1000 metros bajo el nivel del mar, el agua se vaporice a unos, no sé, pues o ebulla, para que se emplea, que el agua ebulla a unos 110 grados centígrados. Que de repente, pues a 2000 metros bajo el nivel del mar, el agua ebulla a 120 grados centígrados. Entonces, más de 100 todavía sigue siendo líquida, ¿ya? Eso es en las profundidades. Es un caso muy distinto. Bien. Y finalmente también tenemos las metanógenas. Las metanógenas son anaerobias obligadas, es decir, no pueden vivir con oxígeno. Abundan en pantanos, suelos profundos, tracto intestinal de los animales y plantas también de tratamiento de aguas cloacales, de aguas hervidas, no de desagües. Usan el hidrógeno gaseoso como fuente de energía y CO2 como fuente de carbono. El metano producido se utiliza en industria y también con fines domésticos, ¿no? Lo que es el gas que viene por tubos, también puede ser producido así. Este es clásico también, los pantanos. Los pantanos tú lo ves ahí, que son burbujas, ¿no? Tipo de pantano del Shrek, ¿no? Con burbujas, y esas burbujas son liberación del metano, ¿ya? También se sabe que el metano está en la panza de los rumiantes, claro. Entonces, los rumiantes, como un tipo de desecho metabólico, sus bacterias producen el metano. Entonces, ¿el metano cómo se libera? Con eructo. Entonces, las vacas también eructan metano. Igual las ovejas, igual también las cabras, eructan metano. Por ahí, ¿no? Hay una idea de los veganos que dicen, no, miren ustedes, ¿no? La producción ganadera incrementa la cantidad de metano en el mundo, ¿no? Y eso contribuye al calentamiento global. Bueno, eso, en parte es cierto eso, ¿no? O sea, el metano de las vacas también induce a que la temperatura mundial aumente, pero su contribución pues no es muy significativa.
más gases invernadero vienen de las fábricas y de los automóviles. La vaca pues no produce mucho que digamos, ¿no? ¿Ves? En verdad una cantidad mínima, ¿no? Se aportará al calentamiento global, pues ¿cuánto? Pues 0,01%, nada más, pues no, cosita de nada. Porque si fuese a criterio, también te digo esto, ¿no? Todo rumiante, tanto salvaje como domesticado, hace lo mismo, produce metano. Inclusive también los humanos, en estos gases, también liberamos parte de metano. También hay metanógenas en el intestino grueso. Así que eso eliminar, no, si no, también el humano también desaparecería, pues, ¿no? También el humano contribuye con eso, por el metano que libera en sus gases, ¿no? Claro. A ver, me dice ahí, ¿no, profesor? ¿Y por qué pasa eso con la ebullición? Ah, ya. Lo que pasa con la ebullición es que la ebullición depende de la presión. De la presión. Cuanto más alto estamos, ¿m? La columna de aire que está encima de nosotros es mucho menor, ¿no? Cuanto más a nivel de mar estamos, esa columna de aire va a ser mucho mayor. Entonces, ese aire que es una presión sobre el agua. A más presión sobre el agua, la ebullición va a demorar. ¿Mm? O sea, esa presión como que le dice, agua, quédate en tu lugar, no te vuelvas vapor, no te vaporices. Pero el calor que hace trata de que el agua se vuelva vapor, pero la presión está que lo contiene. A mayor presión, hay mayor esfuerzo, si es la palabra, por ebullir el agua. Uh -huh. En la profundidad, peor todavía, en la profundidad, pues la cantidad de presión es muy inmensa, pues ahí, ¿no? Es inmensa ahí. Entonces, debe haber más esfuerzo para que el agua ebulla. Bien, y aquí también date cuenta que los nombres para estos seres son un poco ingeniosos, ¿no? Halobacterium, ¿no? Halo viene de sal, Sulfobacterium viene de azufre, Metanococcus de metano, ¿no? No hay mucho ingenio por ahí. Bueno, ahora, una diferencia está también en la pared de las arqueas. Como su pared, ¿no? De la pared celular también es gruesa, impide que haya lisis celular y le confiere forma a la célula. Todos estamos de acuerdo por ahí. Ya. La pared de las arqueas difiere en qué sentido, ¿no? En que resiste a la lisosima, no la ataca a la lisosima, debido a que no tiene el péptido glucano. Tiene algo diferente. Hay aquí una arquea que no tiene pared. Esa arquea es termoplasma, ¿ya? Termoplasma. Así como también hay una bacteria que no tiene pared. Ahí te hago la pregunta. ¿Qué bacteria no tiene pared? ¿Qué bacteria carece de pared? Eso también es conocido. La bacteria que carece de pared es micoplasma, muy bien, es micoplasma, ¿no? Micoplasma. Es la bacteria que no tiene pared. La arquea que no tiene pared es termoplasma, ¿ya? Está la diferencia. Mico es de bacterias, termo es de arqueas. Tenemos aquí la vaquita, ¿no? También hay arqueas por ahí. Esta es una arquea, Metanococcus yanishi, ¿no? Ahí está. Creo que tiene esta arquea, mira su unidad que tiene, su unidad es muy diferente, ¿no? Tiene al NAG y tiene al NAT. ¿Qué cosa era el NAT? Era la N-acetilglucosamina, ¿no? Era el NAG. ¿Qué cosa es el NAT? Es el ácido N-acetil talosa minurónico. Otra cosa distinta, ¿no? Allá no es NAC, ¿no? Ya no es NAC ahí, ¿no? No es NAM, perdón, ya no es NAM, es NAT, ¿no? Ácido N-acetil talosa minurónico. Ya, listo. Entonces, y el enlace es muy distinto. Aquí también es BT13 ahora. Entonces, este enlace no lo puede romper la lisosima, ¿no? Ahí dicen, ¿no? Lysosine insensitive, ¿no? No lo puede romper la lisosima. No. Entonces, esta pared está compuesta de el pseudopeptidoglucano o pseudomureína. ¿Qué cosa es pseudo? Falso, pues, ¿no? Es falso. Los monómeros, unidades de esta pared, ¿no? Están formados principalmente por NAG
y NAD, ¿no? NAG y NAD. Y más aún también los, péptidos también son diferentes, ¿no? Ahí tú te das cuenta que aquí ya no son 8, ¿no? Son 7, ¿no? Glutámico, alanina, lisina, glutámico, lisina, alanina, glutámico. Es un heptapéptido. En cambio, en el otro caso eran 2 tetrapéptidos que se unían, ¿no? El puente era de 8 aminoácidos en las bacterias. Aquí el puente solamente es de 7 aminoácidos, ¿no? Entonces, esas diferencias hacen que, por ejemplo, un antibiótico no les haga nada, ¿no? O sea, felizmente también, al menos hasta donde yo tengo conocimiento, solo hay una sola arquea que nos causa daño. Nada más. Una sola arquea que es patógena para el humano. Y más aún, esa arquea se manifiesta en personas que tienen SIDA, defensas muy bajas. Es una arquea que produce gingivitis, daño a las encías. Pero es un caso bien, bien, bien rebuscado, bien rebuscado. No, es un tipo de metanococcus. No con lo cual es metano algo, esa arquea. Hay arqueas que también vienen en tu boca, ojo. También algo interesante también, ¿no? Ojo. Las arqueas viven en cualquier lugar. En el suelo, en el agua, en tu cuerpo, etc. Pero hay arqueas que también prefieren vivir en ambientes extremos. Entonces, si hubiese vida en una luna de Júpiter, o hubiese vida tal vez en Venus, habría vida tipo arquea, tal vez. Habría vida tipo arquea. Ahí está. Listo. Entonces vamos a ver ahora la membrana de las arqueas. La membrana de las arqueas. A ver aquí. Dice, tienen fosfolípidos que no contienen ácidos grasos. Eso. En lugar de ácidos grasos hay cadenas de éteres. Ya no es éster, ahora va a ser éter. No hay éster, ¿no? En su lugar hay éter. Algunas arqueas tienen bicapas de diéteres de glicerol. Otras arqueas tienen monocapas de tetraéteres de glicerol. ¿Y qué es eso? Tú me dirás, ¿no? Ya te voy a explicarte qué es eso con dibujos. Mira. Eso de aquí es el fosfolípido, si es la palabra, de las arqueas. ¿Sí? Mira. Está formado por glicerol, ¿no? Ácido graso, unido a enlace éter. Enlace éter es el enlace CO, ¿no? Es el OCO, para ser más exacto. Es el CO también, ¿no? Es el CO también. Este enlace de aquí es el enlace éter. En cambio, en los otros seres vivos, llámese eucariotas o bacterias, el enlace es COO, ¿no? El COO es el enlace tipo éster. En cambio, el COC es el tipo éter, ¿no? COC es tipo éter y COO es el éster. Ahí está. Claro, esa es química orgánica. Sí, esa es química orgánica. Entonces, el enlace éter hace que resista a temperatura alta. No se desestabiliza por un calor, ¿no? Elevado. No. Entonces, ese tipo de enlace hace que una bacteria, de una arquea, ese tipo puede vivir pues, a 80 grados centígrados como si nada, ¿no? 80 grados centígrados está ahí de lo más feliz, ¿no? Mientras una bacteria se murió, la arquea está ahí contenta. Porque este enlace es estable a temperaturas altas, ¿no? Bueno, y ahí se quedó, ¿no? Ahí está. A ver, ¿qué me pregunta Miguel? Ah, claro, Miguel, lo que tú me estás escribiendo, claro, es en proporción, pero ahí no es tan importante aquí, sobre todo, ¿no? Mira, si lo ponemos en términos así globales, te haría la pregunta ahí, ¿no? ¿Cuánto CO2 producen los humanos por día? El CO2 es un gas también invernadero, ¿cierto? Entonces, somos 7.000 millones de humanos. ¿Cuántos CO2 producimos diario? ¿Mm? ¿Cuál es nuestra contribución al efecto invernadero? De los humanos? También por eso también se hay que contar, ¿no? Está bien, ¿no?
es también una cantidad alta. Pero como te digo, ¿no? La cantidad en verdad que más perjudica es lo que es parque automotor y y fábricas. Es lo principal. Es lo principal. Ujú. Claro, ese detalle, ¿no? Sí, pues. Muy bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. No, te falta, pues te falta hacer las preguntas de la parte práctica. Ujú. Ahí está, ¿no? Claro, exactamente bien Miguel, ¿no? Sí, la cantidad en verdad de las vacas y todo demás no es significativa en verdad, en ese punto. Porque si no, pues piensa tú en todos los rumiantes que hay, ¿no? Suma todos los rumiantes que hay en el mundo, ¿no? ¿Cuántos serían, no? Hay más rumiantes de tipo silvestre, inclusive, para que sepas también, ¿no? Los camélidos, ¿no? Los búfalos, ¿no? Los bisontes y demás. También son rumiantes, también producen metano. El humano también al tirarse 27 me produce metano. Así que sacamos cuentas por ahí también. A ver. Eh, las arqueas no, las arqueas, solamente te he dicho, ¿no? Una sola especie de arquea produce gingivitis, ¿no? O sea, daños en las encías. Miramos, ¿no? En personas que tienen SIDA. Y punto. No hay más casos por ahí. No hay más casos ahí, ¿no? No hay más casos ahí. A ver, el gas invernadero que tiene más efecto es el metano. Más que el CO2 es el metano. Uh-huh. Es el metano. Por eso hay que tener mucho cuidado también con el gas natural, ¿no? El gas que viene por tuberías, también si hay fugas, también contribuye con eso. Uh-huh. Muy bien, entonces ahí terminamos. Si tienen más dudas por ahí, no, ¿todo bien? Ya, listo. Aquí están unos libritos que te puedas guiar para la clase. Curtis, Solomon, el libro de la pre, y también por ahí este libro de la academia también, ¿no? Sé que el libro de la pre también ha cambiado, ¿no? Es un libro rojito ahora, ¿no? Ya no es el libro de Gaita de la Roca, ¿no? Ese también ya fue, ¿no? Ahora el libro ha cambiado, es un libro rojito, que es el nuevo libro de la pre. Así que si por ahí también te lo consigues, no hay problema, ¿ya? Hay que estar actualizados también. Han cambiado unas cosas también, sobre todo en la parte de ecología. Ya han ampliado más temas ahí. Ah, ya. Virus, vamos a verlo, Gustavo, en enfermedades. Virus a ver en el tema de enfermedades. Uh-huh. Ah, ya. A ver, me preguntas así. Ya, lo que pasa con el que, a ver, Jocelyn, es que el CO2 está en mayor cantidad. Ese detalle, ¿no? El CO2 que se produce contra el metano, no, el metano de verdad es muy poco. O sea, hay millones de animales, plantas, bacterias, humanos, y fábricas y automotor, ¿no? De carros, que liberan CO2 contra el metano que se libera por accidentes o por rumiantes, ¿no? Entonces, ahí se detalla, ¿no? la cantidad, sobre todo la cantidad, ¿no? El metano no hay mucho que digamos. La cantidad de CO2 que se libera por día es bien alta, ¿verdad? Ese detalle, ¿no? Por eso es importante también que haya siempre bosques. El bosque lo que va a hacer es absorber, ¿no? Absorber ese CO2 que hay en exceso. Bien. Ahora sí pasemos a la parte de las preguntas. Estamos aquí. Práctica. ¿Qué hora es? Me perdí la hora. Son ¿no? La uni 26, perdón. ¿Qué cosas son, no? A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó aquí? Un momento. Ya me di cuenta que hay un... Esto lo tengo que sacar y ahora sí. Ya. A ver, ¿qué me dices por ahí? Ah, sobre el coronavirus también, ya. ¿Quieres saber una cosa de eso? Ya. ¿Qué te puedo decir sobre el coronavirus? Bueno, la expansión es producida porque la gente es muy descuidada. Esa es la verdad, ¿no? Tú ves que ahora como hay más libertades, hay gente que se reúne en fiestas, ¿no? En fin, ¿no? De ese problema. O sea, hay demasiado descuido, en verdad. Demasiado descuido. Ah, algo que tenga el virus de particular. Ya.
Ya me dejan cuántas preguntas hay aquí. Son 10, ¿verdad? Ya no es mucho. Ya está bien. De particular, es que ese virus, bueno, en verdad todo tipo de enfermedad en su mayoría es una zoonosis. Una zoonosis es una enfermedad que viene de un ser silvestre, ¿ya? Por ejemplo, el anthrax, el ébola, son zoonosis, ¿no? Viene de ambiente silvestre. Entonces también es una zoonosis el coronavirus actual, porque se sabe pues que sus reservorios más cercanos al humano son el murciélago y el pangolín. Ese detalle. Bien. Entonces, ese virus también tiene una proteína llamada spike o espícula que se ancla a un receptor que tiene las células del alveolo pulmonar. Ese es el problema. Si al ser tu pulmón tiene algo que es como la cerradura que permite que el virus ataque. Bien, a ver, uno. En las células procariotas ocurre un proceso de transferencia de información genética desde una célula donadora a otra receptora, promovido por determinados tipos de plásmidos y que requiere de contactos directos entre ambas mediante las fimbrias, generando recombinación genética entre las porciones de genomios bacterianos. Este proceso es conocido como transformación, traducción, mutación o conjugación. Está bien fácil, ¿no? A ver, a ver, a ver. Ya, ahí tienes tú, ¿no? Recuerda, ¿no? La célula portadora F+, la receptora F-, la donadora, ¿no? Se une a la receptora por el pili, se forma un puente, el plásmido, una cadena pasa a la otra bacteria, ambas duplican su cadena y obtenemos dos células con cada una con un plásmido. Ambas son F+. ¿Qué dice ahí? No? Los plásmidos son los elementos genéticos más frecuentes que se transfieren en la conjugación. Las funciones genéticas requeridas para la transferencia son codificadas por los genes TRA de transferencia que se hallan en los plásmidos. Estos plásmidos también podrían movilizar a porciones del cromosoma en la transferencia. Ahí sería la respuesta, la letra D. Dado. Es la D ahí, no es mutación, es conjugación. Ahí es conjugación, ¿cierto? Ya. ¿Todo bien? Haz tu captura y no te olvides, ¿ya? No se vayan a jugar con la captura. Bien, así que pasemos a la pregunta 2. Un reciclador de residuos sufrió la incrustación de un clavo en la palma del pie, no sé, en la planta del pie, como que sea, el cual le generó una infección y días después de espasmos. Al asistir a un centro de salud y luego de realizar algunos exámenes, el médico le manifestó que había sido infectado por una bacteriana que posee propiedades de resistencia frente al calor, a la desecación, a la radiación ultravioleta, a las influencias químicas y a la destrucción enzimática. Lo aguanta todo, ¿no? Lo aguanta todo. ¿Qué será eso, no? A ver, a ver, a ver. Tienes aquí, ajá, eso de aquí, ¿no? La bacteria, ¿no? Que en ambientes que pueden ser perjudiciales, divide, ¿no? Se divide en dos. Esta porción con el ADN se rodea por varias capas, ¿no? Muy resistentes. Luego la célula hace lisis por ese factor externo, pero ese componente formado va a quedar, ¿no? Y va a producir la endospora. Cuando el ambiente se torna nuevamente adecuado, la endospora germina y se produce una nueva bacteria funcional. En ciertos géneros bacterianos, como Clostridium y Bacillus, ante situaciones adversas como escasez de nutrientes y humedad, forman la endospora o espora bacteriana que puede resistir ciertos bactericidas, radiación UV y calor. Después está la A. Una pregunta aquí, a ver. ¿La esporulación es reproducción o no? ¿Mm? ¿Cómo se define reproducción? ¿Mm? Reproducción. Generación de un nuevo organismo.
¿Y no ocurre eso aquí? ¿O no? ¿Ocurre o no ocurre? Una bacteria produce una endospora, la bacteria muere, la endospora está latente en un lugar, a la que germina y produce una nueva bacteria, un nuevo organismo, un hijo. Entonces, ¿es o no es reproducción eso? ¿Mm? Claro que sí, pues, ¿ves? ¿Cómo que no? Todo el mundo me dice que no, creo que sí, pues, esa es la definición. Un ser produce otro ser, ahí está, pues, ¿no? Es una nueva reproducción también, ¿ya? La conjugación, traducción, transformación, no lo son, pues, esta es la diferencia. Aquí sí, porque aquí un ser genera otro, mediante una espora. Ya, listo. Muy bien, exactamente, Claudia. La infección que está ahí manifestada es el tétanos. Es el tétanos. No podría ser, no. Es el tétanos, está bien. Ujú. 3. Relacione correctamente los procesos de transferencia genética con las estructuras que participan. Fisión binaria, conjugación, transducción. Intervienen mesosomas de tabique, mediados por los pilis, mediados por los fagos. Está muy fácil también, ¿no? A ver, ahí está, ¿no? Ahí tienes todas las maneras que hay para transferir genes. Primera manera, conjugación. Una F menos, no, una F más le transfiere al F menos plásmido, ¿no? Y ambas ahora lo tienen. Debe tener conocido. Transformación. Una bacteria es lisada, por una porción de ADN es tomada por otra bacteria y luego le incorpora a su genoma. Transformación. Traducción. Un fago inyecta ADN, ese ADN produce nuevos virus y el virus va a llevar una porción de ADN bacteriano que se inserta en una bacteria nueva. Eso es transducción. Uh-huh. Y la fisión binaria, una célula se divide por la mitad, ¿no? Forma dos, primero, replica su ADN fijado en los mesosomas del tabique, se forma un septo y luego la célula se divide por la mitad. Uh-huh. Entonces, allí sería, ¿cuál es la respuesta ahí, no? La bacteria presenta reproducción asexual y por fisión binaria. La conjugación está mediada por el pili sexual, este de aquí, por el cual la bacteria puede adquirir nuevas propiedades. En la traducción, la transferencia de genes es mediada por virus denominados fagos. Ajá, la A sería ahí, la A. ¿Qué me pregunta ahí, Yomel? Dice, la esporulación es un tipo de transferencia vertical de genes, pues sí lo es. Uh-huh. La esporulación es transferencia vertical de genes, ¿sí? Porque una bacteria le pasa a su descendiente genes. Exactamente, ¿no? Entonces, fisión y esporulación es transferencia vertical. Conjugación, transformación y traducción es transferencia de tipo horizontal. Uh-huh. Está bien. Listo. Pregunta número 3. No, número 4, perdón, número 4. Claro, esa sexual también, la exploración. Claro. No hay gametos, ¿no? La sexual, recuerda que no hay gametos, así de sencillo. A ver, 4. Algunos científicos afirman que la bacteria bla 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 nos ha dado la respuesta al secreto de la vida misma. En la década de los años 70, los científicos insertaron los genes responsables para codificar la insulina humana dentro de la bacteria y fueron capaces de producir vastas cantidades de la hormona para tratar la diabetes, es decir, uno de los primeros logros que atañen a la bacteria es la producción de insulina humana. Ajá. A ver, tienes ahí el mecanismo. Entonces, se extrae de una persona, ¿no? En una célula de la persona, el gen de la insulina humana. Ese gen se inserta en el cromosoma bacteriano de ese organismo, se inserta. De la bacteria, ¿qué cosa va a hacer? Va a fabricar esa proteína, la fabrica la insulina. Lo que se hace, se lisa las bacterias, luego se purifica
y se obtiene la insulina para el uso de los diabéticos. Mediante la ingeniería genética se ha conseguido producir insulina a partir de la bacteria Escherichia coli. Fue en 1978 cuando se consiguió obtener la secuencia de la insulina e introducirla en el interior de la bacteria para que ésta produjera la insulina. Sería ahí plásmido, estación del gen, inserción del gen, inserción del plásmido a la bacteria y luego producción de la insulina. Ahí sería la respuesta a la letra D, la Escherichia coli. A ver, acetobacter-aceti no, porque ese se emplea para hacer vinagre. Lactobacillus acidófilo es para hacer yogur. El Streptococcus pyogenes es el que produce heridas con pus en la piel. ¿Ya? El piógenes es muy claro. También produce los granos también. ¿Ya? Los granos también producen el piógenes. Piógenes viene de pus. Bueno, entonces, una pregunta aquí. ¿Cómo es que antes se obtenía insulina? O sea, antes del año 78. ¿Cómo hacía un diabético para proveerse de insulina si no había este tipo de tecnología? De los cerdos, sí, exactamente. Tienes toda la razón. Lo que hacían antiguamente era extraer de los camales cientos, miles de páncreas de los animales, pero por cantidades, por toneladas de páncreas de los animales. A partir de estos páncreas, luego se los purificaba y se obtenía insulina. Ahora, para que tengas la idea, ¿no? Por cada, no sé, pues, por cada 20 kilos de páncreas obtenía solamente un poquito de insulina. Esa insulina obviamente era muy cara, ¿no? El precio pues era exorbitante. El día de hoy pues no ocurre eso. ¿Por qué? Porque le estamos insertando ese gen a un plásmido, se lo colocamos a una bacteria y la bacteria va a convertirse en una fábrica de gen, una fábrica de insulina. Así de simple, ¿no? La bacteria se convierte en una fábrica de insulina. Entonces, ya no hay por qué estar ahí sacándole páncreas a los animales, ¿no? De los camales. ¿Por qué? Pues no tiene sentido. Ahí está. Muy bien, entonces la respuesta sería la letra D. ¿Qué me está preguntando Naomi? A ver, no, acá es, ¿cómo te puedo explicar esto? En la transferencia vertical, el progenitor le pasa genes a su descendiente. Esa es la idea. Entonces, ahí está la fisión binaria y también está la exploración. En el horizontal, no, en el horizontal, un ser ya formado le pasa a otro ser ya formado genes. La diferencia. Bueno, a ver, 5. Un estudiante de microbiología realizar una microfotografía electrónica de una bacteria gram positiva describe que están rodeadas de una pared celular hecha de un polímero compuesto de carbohidratos que provee protección, confiere forma y evita la deshidratación. ¿El componente de la pared celular se refiere? Todos se han equivocado, creo, ¿o no? Creo que no, creo que está bien. A ver. Tienes aquí un estreptococo gram positivo. No está como una cadena. Lo que ves aquí es la composición de su parte externa. No, están bien ahí, no están en lo correcto. Tienes aquí una pared celular formada por muchas fibras de glucanos unidas por puentes de aminoácidos, ¿no? Lo que se conoce como peptidoglucano o mureína. ¿Por qué mureína? Mur es por el N-acetilmurámico, Mur. ¿Y por qué es ina? Por la N-acetilglucosamina, mureína, ¿ya? Entonces tienes ahí que el monómero o unidad es esto de aquí, ¿no? El NAM y el NAG con un puente de 4 aminoácidos. Esa es la unidad de la mureína. Polímero es el peptidoglucano o mureína. Debajo está la membrana celular, formada por lípidos y proteínas y no presenta esteroides. La pared celular de las bacterias está compuesta químicamente por el polímero llamado peptidoglucano, también conocido como mureína.
Ajá, está bien, era la letra C. Está bien ahí, ¿no? La letra C. Celulosa está en las plantas, ¿no? Pectato también está en las plantas. Arginato está en las algas. No. Claro, es lo mismo en verdad, sí, es lo mismo. Petiurcano y mureína son la misma cosa en verdad. Pero el nombre más, digamos, más formal es peptidoglucano. Mureína es un término un tanto, digamos, más antiguo, más coloquial, ¿no? Pectato está en las plantas, ojo. Celulosa y pectato está en plantas y arginato está en algas. Arginato está en algas. No tiene nada que ver. Bien. Ahora sí, vamos a pasar a la pregunta número 5. No, 6, perdón. Me atraso una pregunta. Pregunta número 6, perdón. A ver, un grupo de adolescentes al asistir a una reunión consumió yuca frita con mayonesa. Ah, ya mayonesa, ese es cantado ya. Ese es cantado, ajá, muy cantado. Es el cual casera, ¿no? Que está en mal estado. No con ese casera, bueno, que sea. El cual después de un tiempo determinado les provocó dolor abdominal, diarreas, vómitos, fiebre y dolor de cabeza. Al ser evaluado en su centro de salud, donde se le realizó un cultivo de heces, el diagnóstico demostraba la presencia de la bacteria de la especie que desencadenó la enfermedad llamada filetifoidea. Aunque en verdad, ¿cómo se evalúa eso? No es con cultivo de, porque cultivo de heces para empezar demora como 3, 4 días. Lo que hace de frente el médico es evaluar los síntomas. Fiebre alta, diarreas con sangre, dolor abdominal, ese es acantado, que se sabe qué cosa es. Hacer cultivo no demora, pues ahí, ¿no? Alimento contaminado, la cremita, la mayonesa está ahí, ¿no? Ahí está. Si el paciente tiene diarrea y fiebre, cultivo de heces en laboratorio, es el medio McConkey, me parece. No, ese es el medio McConkey, no me acuerdo bien. Para que salga negrito, creo que sí. Bueno, a ver, ahí está, ¿no? Esta es la bacteria, una bacteria con muchos flagelos, llamada Salmonella typhi, ¿no? El que el paciente tiene fiebre tifoidea y es causado por la bacteria Salmonella typhi. Los adolescentes fueron afectados por fiebre tifoidea, que es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria de la especie Salmonella typhi. Ahí sería la letra B. Letra B. Bilocólera produce el cólera, no tiene que ver por ahí. Yersinia pestis produce la peste bubónica, peor, no tiene que ver ahí. Yersinia Escherichia coli, no, tampoco tiene que ver, ¿no? Ahí sería salmonela. ¿Por qué razón? La crema. A ver, la salmonela, su reservorio son las gallinas, ¿ya? Son las aves. En las aves pone una cosa gran daño, ¿no? Las aves defecan y ponen huevos por el mismo sitio, por la cloaca. Entonces, los huevos, por lo general, tienen restos, ¿no? Adheridos de heces en su cáscara. Si la gallina tiene salmonela, el huevo también tiene salmonela en la cáscara. O sea, si ese huevo no es limpiado, y tú te compras ese huevo con costras verdes y marrones, que son heces fecales, en verdad, y tú haces tu mayonesa, ¿no? Abres el huevo, ¿no? Y cae un trocito de heces a la licuadora, ya, ahí fue ya, ¿no? Porque si está con la salmonela, da vueltas la bacteria por ahí nada más y comienza a multiplicarse. Y con el paso de las horas, de lo que hay uno o dos, ahora va a haber 10.000. Y eso, si uno se lo come, le puede causar daño. F, pues recontra F ahí, pues tiene razón, ¿no? F por todos lados. Entonces, cuando ocurre esos casos, pues hay una gran pollada por ahí y ves por ahí que hay 100 personas con la misma enfermedad. Ya eso es ya salmonela. De frente nada más. De frente nada más. A ver, me pregunta Catalina, a ver, ¿qué diferencia hay entre la salmonella typhi y la paratyphi? La paratyphi es no patógena, ¿no? En ese caso, no es una variedad patógena del grado de la TIFI, ¿verdad? Entonces, hay variedades o sea, hay también Salmonella typhimurium, por ejemplo, que ataca solamente a los ratones. Hay todo tipo, en verdad. Pero la TIFI es, digamos, la más virulenta, la más peligrosa.
Bien. Ahora sigamos con, déjame ver por aquí. Las bacterias del género Mycoplasma son conocidas por ser las más pequeñas del reino Monera, el reino que incluye a las bacterias y las arqueas. Una especie de este género es responsable de la neumonía típica y además no le afecta la penicilina por carecer. En clásico, ¿no? La penicilina, que lo que hacía, permitía que la bacteria sintetice algo, ¿verdad? Produzca algo, renueve algo, que el micoplasma no tiene. Este micoplasma, como es, está en inglés, ¿no? Y algo así en inglés, ¿ya? Cytoplasm, three-layer cellular membrane, soluble protein, DNA, ribosome y soluble RNA. ¿Ya? Eso, algo por ahí, ¿no? Si es así, pues es ribosome se dice, ¿ya? Ribosome. ¿Y qué dice aquí? No cell wall. No cell wall, ¿no? ¿Qué quiere decir no cell wall? Quiere decir que no tiene pared. Así de simple, ¿no? No tiene pared, ¿ya? Es un género de bacterias que carecen de pared celular, de frente. Una especie causante de un tipo de neumonía típica, producida por una especie llamada Mycoplasma pneumoniae. Hay todo tipo de micoplasma, hay micoplasma también para ganado inclusive. Una especie de micoplasma produce neumonía. Demora menos de 10 días, dolor de garganta, fiebre y malestar general, cefalea, coriza y tos. La neumonía puede ser grave también, porque la neumonía lo que hace es llenarle líquidos los alvéolos pulmonares. Eso también puede la persona quedar entubada, inclusive. No solamente por coronavirus, ojo, también puede haber neumonía también por bacterias, ¿ya? A ver, los micoplasmas son organismos procariotas sin pared celular que habitualmente colonizan las mucosas respiratorias y urogenital. Las más patógenas, ¿no?, para el hombre son Mycoplasma pneumoniae, que produce infecciones respiratorias, y también están Genitalium, hominis, Uroplasma ureolítico, que produce infecciones de tipo urinario y genital, también. Ahí sería la respuesta la C, ¿no? No presentan pared celular. No tienen pared celular. No cell wall. Ok. ¿Qué pregunta hay por ahí? Allá. El profesor dice, ¿a qué se refiere bactericida y bacteriostático? Ya fácil. Bactericida quiere decir que mata bacterias, que las mata, ¿no? Bacteriostático quiere decir que detiene su multiplicación. Eso es bacteriostático, que impide que se multiplique, que se reproduzca, ¿no? Entonces, bactericida los mata y el bacteriostático impide que haya más. Esa es la diferencia, ¿no? Impide que haya más. Hay otro más también, Yasmin, el bacteriolítico. Este te falta también ahí. El bacteriolítico es aquel que hace que la bacteria, ¡pum!, explote, haga lisis, ¿no? Hay medicamentos que son de otros tipos, ¿no? Bacteriolíticos, bactericidas y bacteriostáticos. Bien. Pregunta 8. Con relación a las bacterias, establezca la relación correcta. Termoacidófilas, grampositivas, acineto, cápsula. Estructura de resistencia en cianobacterias, evolumolectura de polisacárido proteína, arqueobacteria y ácido teicoico. A ver. Tenemos aquí a las arqueobacterias, las metanógenas como Methanopyrus, halófilas como la Bacterium y termoacidófilas que viven en ambientes sulfurosos. Tenemos aquí, mira, también, por otro lado, la pared de una gram positiva, una pared gruesa, ¿no?, formada por membrana citoplasmática abajo, petiloglucano, que son muchas capas de esta estructura, también ácido teicoico que estabiliza la pared, proteínas externas y también ácido lipoteicoico, ¿no?, que hacen que la pared sea más rígida. Entonces tenemos pared celular de las bacterias gram positivas. Lo que tú vas a hacer que pesa un collar es un conjunto de cianobacterias. Es lo que está aquí grande, se llama acineto.
Estructura de resistencia a cianobacterias que va a almacenar almidón de xenofitas. Perdón, almidón xenofício, se llama eso almidón cianoficio. Lo que guarda ahí es almidón cianoficio. Y eso de aquí, ¿qué sería? La cápsula de una bacteria compuesta por polisacáridos o proteínas. Ahí la respuesta es la B, ¿no? De frente nomás, ¿no? La respuesta sería la B. Tal cual, ¿no? Termoacidófila es una arqueobacteria, gran positiva, tiene ácido teicoico, cineto, resistencia a cianobacterias y cápsula formada por proteínas o polisacáridos. Letra B. Muy bien, solamente faltan 2 preguntas más, estamos a tiempo. Qué felicidad, ¿no? Vamos a acabar a tiempo. A ver, allá, disculpa por ahí. Otra pregunta dice. Por eso, las bacterias solo se reproducen asexualmente mediante amitosis. Ya, ¿qué cosa es amitosis? Es una división en la cual el ADN se replica sin formar cromosomas. ¿Ya? El ADN se replica sin formar cromosomas. ¿Y qué más también? No hay división nuclear. En la mitosis, el ADN se divide en cromosomas y el núcleo también se divide. En cambio, en las bacterias no hay ni cromosomas ni hay núcleo. Por eso se llama también amitosis. ¿Ya? Es por eso también no hay mitosis, ¿no? No hay ni cromosomas ni hay núcleo. Bien. ¿Las arqueobacterias son tipo de bacterias? No. Las arqueobacterias son cosas distintas. Las bacterias forman huso, tampoco, menos todavía. El huso es un tipo de estructura proteica que moviliza cromosomas, pero ahí no hay, ese detalle. No se puede mover lo que no existe. Es simple, pues, ¿no? El huso mueve cromosomas. Si no hay cromosomas, ¿qué va a mover, no? No se puede mover lo que no hay. A ver, cuando comienza la replicación del cromosoma bacteriano, ¿no? Una copia del origen se mueve rápidamente hacia el otro extremo de la célula. Al terminar la replicación del ADN, la membrana plasmática crece, se deposita en la nueva pared y se forman 2 células hijas. Por lo tanto, se obtienen descendientes como resultado del proceso. La variación en las bacterias se debe a otros mecanismos, como la... Ahí está. Pero también es fácil de responder. Ajá, muy bien, esa es la respuesta. Tenemos aquí, ¿no? La fisión binaria, ¿no? Entonces, la célula, ¿qué hace primero? Va a replicar su ADN. Luego, el ADN se separa entre sí, guiado por el mesolosoma de Tabique. Luego se forma un septo que divide la célula por la mitad y las células hijas se separan, que son idénticas entre sí. Entonces, ahí vemos lo siguiente, ¿no? La transferencia vertical de genes ocurre cuando un organismo recibe material genético de sus antepasados, por ejemplo, de sus padres. Eso es de tipo vertical, ¿no? De progenitor a descendiente. La bacteria se divide por división binaria, dando como resultado la formación de 2 células hijas clones genéticamente idénticas. La transferencia horizontal de genes, que es HGT, también conocida como transferencia lateral de genes, que es LGT, es un proceso en el que un organismo transfiere material genético a otra célula que no es descendiente de ella. Ocasiona variabilidad genética en las poblaciones de bacterias. Ahí sería la D. Ajá, la D, ¿verdad? Células iguales. ¿Y cómo se tiene variabilidad? Por transferencia horizontal de genes y por mutación. Ahí está. No, repito, para que sea sexual deben haber gametos. Eso es simple. Ese es así definitivo. Para que sea sexual deben haber gametos. Nada más, eso es todo. En las bacterias no hay gametos. Así que no hay reproducción sexual. Punto. A ver. Pregunta 10 y final. Dice, la Escherichia coli es una bacteria que mide 1 por 3 micras.
Si su ADN tiene una longitud de 1 milímetro, verdad, más chico, ¿no? Tiene 1 milímetro nada más su ADN, podemos concluir que la bacteria tiene mayor longitud que su ADN. Es al revés, más bien, ¿no? El ADN tiene más longitud que la bacteria. El ADN de la Escherichia coli se halla totalmente fragmentado en plásmidos. El ADN se encuentra superenrollado. La bacteria fragmenta su propio ADN utilizando enzimas de restricción. Vamos a ver. Tienes ahí a la bacteria Escherichia coli. Mira cómo lo estoy diciendo, ya no le digo Escherichia ni cosas por el estilo, ¿no? Es Escherichia. Porque el médico que lo descubrió fue un tal Escherich, ¿no? Alemán. Bueno, entonces, tenemos aquí a estas bacterias con muchos flagelos. También tiene pilis y demás. Entonces, el genocidio de Italia, las bacterias se encuentran fundamentalmente donde el único cromosoma consistente es una molécula de ADN doble hélice circular, ¿no? Ya, listo. El tamaño de esta molécula, según la especie bacteriana, puede ser de 0,1 por 10 a la 9 o 0,8 por 10 a la 9 Dalton, ¿no? Es la cantidad que hay. Una de estas bacterias más estudiadas desde el punto de vista genético es la Escherichia coli, cuyo ADN mide 1 milímetro de longitud y tiene 3.200.000 pares de nucleótidos. Que no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa en verdad. El cromosoma de la bacteria está súper enrollado, como es aquí, ¿no? Y por ello puede encontrarse en el citoplasma. Ahí la respuesta sería la letra C. En los humanos es peor todavía, ¿no? En los humanos nuestro ADN mide nuestro tamaño prácticamente, ¿no? Es 1,60 m, 2 metros de largo. Entonces, eso, meterlo en una estructura pequeña como una célula eucariota es todavía más complejo. Entonces, ahí más bien en nuestro caso hay un mayor enrollamiento. Hay muy diferente ahí, ¿no? ¿Dónde? En el núcleo, ¿no? Aquí no hay núcleo, pues, ¿no? Entonces, es la forma como ese ADN tan largo puede caber en un lugar tan pequeño con una célula que tiene a la justa pues una micra de diámetro. Bueno, entonces eso es todo por el día de hoy. Ya estamos ya cerca de las 2. ¿A una pregunta por ahí adicional? ¿Todo quedó claro? ¿Qué les pareció la clase? ¿Todo bien? Ya, por ahí a alguien le falta una pregunta. No te preocupes. La 9, ¿verdad? La 9, la 9, la 9, la 9, y aquí está la 9. Listo. Sí, normal, cualquier duda que tengas, me lo dices, ¿no? Ya, la 7 y la 6, está bien, no te preocupes. A ver, 7, por ahí le falta alguien. 7 está por ahí. 9 también, espérate. 7 ya está, ya. 7 ya está. 9 por ahí le faltaba a alguien, disculpa, por que son como escriben muchos a la vez. Ya, la 9. No, es que la 9 faltan datos ahí, no es suficiente, ojo. Dice otros mecanismos, ¿no? Hay que ser todos los posibles que haya, ¿no? O sea, está la información incompleta en la A. Faltan ahí, ¿no? La D tiene más información. Bueno, ya listo. Ahora la 6. La 6 sería esta de aquí. Ese es el caso de la salmonela, ¿no? De la tifoidea. Así que ya sabes, ya cuando vayas a una pollada, lleva tu propia mayonesa. Ese es el consejo que te doy. No, no comas el que está por ahí. Ya está. Ahora la 3, ¿no? La 3 por ahí me estaba. Solo yo hago las dirigidas, mis ideas para que tú lo hagas. Ese detalle. Ya la 3, no sé quién me pidió. Ya está. Bueno, entonces eso es todo, ¿no? La 1 me pedía, si tienes razón, me olvidaba de alguien, ¿no? De Leandro está, no le pedía la 1. Ya, la 1 también faltaba por ahí. 1, 1, 1 era la conjugación. Ya está, así que espero que la clase les haya gustado, ¿no? Agradezco tus preguntas, hay preguntas muy interesantes ahí.
Veo que es un grupo muy, que sabe bastante. Ya, me preguntan sobre la nutrición de las bacterias. Las bacterias principalmente son heterótrofas descomponedoras. Algunas, como las cianobacterias, son fotosintéticas. Algunas nada más. Pero la gran mayoría son heterótrofas descomponedoras. ¿Ya? Bien, entonces, eso es todo. Una cosa más, a ver, Yoseli, ¿por qué la transferencia horizontal genera variabilidad? Claro, porque la idea es que le estás pasando genes distintos a otra bacteria. Te pasando genes de una bacteria distinta a otra bacteria. Por eso le estás dando a otra bacteria genes que no son suyos, que vienen de otro lugar. Hace que haya más variabilidad ahí. A ver, un conjunto de especies bacterianas sería una comunidad, ¿ya? Bien, entonces ahí los dejo, se me cuidan bastante y nos vemos para la siguiente clase. Bien, gracias, profe. Hasta luego. Bien, chicos, ya hemos culminado la sesión de hoy. A ver, voy a ver si tienen activados los micrófonos. A ver, ya están activados. Si alguno tiene alguna consulta, me lo pueden decir, mientras yo también de manera rápida también les quiero comentar sobre lo que estoy compartiendo en la pantalla. Miren, nosotros como Academia Saduni y César Vallejo, este año cumplimos 59 años de aniversario, ¿ya? Y estamos organizando un acto cultural, va a ser virtual vía Facebook en vivo, el día 14 de noviembre, como ustedes están viendo ahí, donde va a haber diversas participaciones artísticas de canto, danza y música y más. Entonces queremos también invitarlos a que ustedes también sean parte de esta celebración, ¿ya? ¿Y cómo podríamos nosotros participar? Miren, van a haber 3 actividades importantes. La primera actividad que se va a realizar donde ustedes pueden participar es en el concurso de declamación, dibujo y poesía. Son 3 categorías. Repito, declamación, que nos tendríamos que grabar un video declamando, dibujo, que es una fotografía o un archivo escaneado de nuestro dibujo, y la poesía, que es el archivo donde es creación, ¿no? Poesía, creación. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hago yo para participar en este concurso? Pues el día martes 13, nos van a habilitar a todos en el aula virtual una pestaña, un link donde vamos a encontrar las bases del concurso de declamación, dibujo y poesía, y también la posibilidad de subir nuestro archivo, de subir el archivo que ustedes puedan tener. ¿Ya? Espero pues que puedan participar en este concurso. Obviamente dentro de las bases nos van a explicar qué reconocimiento, qué premio podríamos obtener. La premiación de este concurso de declamación, dibujo y poesía va a ser el 12, no va a ser el día del acto cultural, sino 2 días antes. Va a ser el día 12 de noviembre, también vía Facebook en vivo. ¿Ya? Entonces todo eso lo vamos a encontrar en las bases, que van a estar habilitadas el día martes 13 en nuestro aula virtual. Entonces, espero pues que puedan participar. Esa es una actividad, porque tal vez alguno dice, Cordy, pero yo canto o yo sé bailar, no sé, ¿no? Entonces, las modalidades o las muestras artísticas de canto, música y danza, que engloba cualquier tipo de baile, ¿no? Baile en general, va a poder